Justo cuando se cumplen 5 años de la pandemia, la Comunidad de Madrid niega los datos que ella misma facilitó entonces sobre su gestión y el número de fallecidos en sus residencias para mayores. Ayuso, en una comparecencia grabada y sin preguntas, ha defendido su labor y criticado la del Gobierno central. Lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada y sin responsabilidad alguna. En un comunicado anterior a esa comparecencia, la Comunidad de Madrid dice que el número real de fallecidos en las residencias de Madrid fue de 4.100 y no de 7.291, como en su día afirmó la propia comunidad en su propio portal de transparencia. Achaca ese dato a una falsedad del entonces consejero, Alberto Reyero. También dice que nunca hubo protocolos en los que se negaba la derivación a hospitales a ancianos con problemas cognitivos y físicos firmados por políticos. A ver, el dato yo creo que es bastante miserable atribuir una intencionalidad al anterior consejero el haber facilitado ese dato, porque el dato no lo facilita el anterior consejero de la Comunidad de Madrid. Los compañeros de Infolibre, que son los que más han investigado este asunto, concretamente Manuel Rico, hizo varias peticiones sin tener éxito, hasta una que la Comunidad de Madrid tuvo a bien dar la cifra oficial de fallecidos en las residencias. Por lo tanto, es una cifra que sale del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y que no es un consejero quien coloca ahí la cifra. En segundo lugar, claro que los médicos tenían dilemas en aquellos meses, pero el problema es que aquí no estamos hablando de una decisión médica, que estamos hablando de una decisión política. Es la política quien impone a los médicos un criterio para no dar asistencia médica y no trasladar a los hospitales a los ancianos que estaban en residencias de la Comunidad de Madrid. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Este supuesto cierre o no de la autonomía no sé cómo se podría llevar a cabo y, como digo, no depende de nosotros. Yo creo que en la comparecencia grabada y enlatada de la presidenta de la Comunidad de Madrid hay que analizar el lenguaje verbal y el no verbal, y desde luego hemos visto ahí a una Isabel Díaz Ayuso que no es la habitual, la que se presenta permanentemente con ese desparpajo y cierta chulería ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía respecto a cualquier asunto. Está bastante contenida y bastante afectada por el asunto. Yo creo que lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid le incomoda muchísimo. Es un asunto que, como decía Carlos, pensaban que el tiempo iba a sepultar y se han dado cuenta de que no va a ser así. Y luego hay evidencias que ella niega en su declaración enlatada, que a estas alturas no se pueden negar. Es decir, Madrid fue la región de Europa donde más fallecidos hubo durante la pandemia. Madrid fue la única comunidad autónoma de España que firmó ese protocolo de la vergüenza y que conocimos todos porque se publicó. De hecho, no solamente es que lo diera a conocer el consejero al que le hicieron firmar o al que le hicieron protocolizar ese documento, es que dimitió tras conocer esa orden política que se trasladó a las residencias. Por lo tanto, yo creo, como no puede negar que su hermano y su novio se forraron en plena pandemia, es decir, son datos incontestables. Por lo tanto, sí, efectivamente es un asunto que le incomoda bastante a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque sabe que independientemente de que ella no haya asumido responsabilidades políticas y que algunos de los asuntos judicializados no hayan tenido recorrido, hay una responsabilidad ética y moral que no se puede esquivar. Y ya es casualidad también que la Comunidad de Madrid haya tardado 5 años en rebatir sus propios datos y que justo mañana emitamos un documental a esta hora sobre lo que realmente pasó en esos centros geriátricos. Carlos, luego lo veremos con detalle, pero cuando filtraron el documento que iba a hacer público en teoría la Comunidad de Madrid, que hizo la Comunidad de Madrid, y luego lo vemos con detalle, hay los párrafos más polémicos, más controvertidos, no los lee Díaz Ayuso. Hay una diferencia entre la comparecencia de Díaz Ayuso sin preguntas y los datos, o algunos de los datos aquí, por ejemplo, el tema de los protocolos, por ejemplo, el dato de los fallecidos. ¿Cómo has visto esto y justo 5 años después, dando la casualidad de que mañana vamos a abordar exhaustivamente este asunto? Y este es un asunto absolutamente central porque estamos hablando de 7.000 muertes, un asunto muy delicado, y las decisiones que se tomaron, que eran todas muy difíciles evidentemente, pero que se tomaron en la Comunidad de Madrid,
de una manera diferente a como se tomaron en el resto de comunidades. Hay cosas que se hicieron en Madrid que no se hicieron en otras comunidades. Y yo creo que Ayuso siempre ha apostado a que este asunto caería, a que este asunto acabaría diluido porque pasaba el tiempo, porque era una cosa de la oposición. Ayuso tiene un poder enorme, tiene una mayoría absoluta muy potente, ve a la oposición muy débil y siempre pensó es un tema de la oposición, de algunos medios, esto no quedará en nada. Bueno, pues han pasado 5 años, las familias siguen muy activas peleando. Y sobre todo hay muchísimos datos de la propia comunidad, porque todos estos datos de los que estamos hablando, desde el número a el propio protocolo que se conoce, gracias a los datos de la propia comunidad y a un testigo de cargo, en fin, difícil de superar. El consejero. Difícil de superar, que es el consejero, es una cosa que no pasa nunca. No pasa nunca que un ministro sea el testigo de cargo contra su propio gobierno, que esto es lo que es, un consejero diciendo esto se hizo así y yo dije que no y tengo las pruebas documentales y tengo todo el elemento, porque al consejero obviamente le llega toda la información de las decisiones que se están tomando, con lo cual es un caso que yo creo que Ayuso ha despreciado y su entorno han despreciado durante 5 años. Y las mentiras tienen las patas cortas, aunque parezca que no, que siempre parece en política, no pasa nada. Bueno, pues si hay gente batallando como las familias, si hay periodistas investigando, si hay documentación y si hay un testigo de cargo como el consejero, pues evidentemente el caso merece mucho más que un vídeo grabado, merece una rueda de prensa completa, detallada, una investigación en serio, una comisión de investigación en el propio Parlamento Autonómico, algo realmente sólido y que la presidenta tenga que explicar, porque sigue siendo la misma presidenta que al fin y al cabo es la cúspide de las decisiones que tomaron la comisión. Es una nueva línea de la Comunidad de Madrid. El otro día, no recuerdo si en ABC o en El Mundo, no recuerdo en qué periódico, daba una entrevista el anterior consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y él ya señalaba con toda precisión que decía él que no habían sido 7.000 y pico, sino 4.100, y achacaba efectivamente al anterior consejero, a Reyes, que era de Ciudadanos, la distorsión numérica, pero lo cierto es que ese dato estaba en el portal de transparencia. A mí me parece que lo primero que le ha faltado a la Comunidad de Madrid, aparte de la explicación política, ha sido comprensión, cariño y solidaridad con las familias de las víctimas. Yo creo que en eso la Comunidad de Madrid no ha estado a la altura. Luego hay un dato que yo creo que es un dato preciso, es un dato objetivo. A mí me gustan los datos. Hay 91 causas judiciales abiertas en España por muertes en residencias de ancianos durante aquellos meses. En Madrid hay 19 causas abiertas y ha habido 8 sobreseimientos, ¿vale? Ese es el dato, ese es un dato objetivo, que dice que de momento los jueces no están encontrando, de momento, insisto, hay 19 causas abiertas, los jueces de momento no están encontrando responsabilidad penal. Otra cosa es la responsabilidad política, que efectivamente yo creo que ha faltado una explicación política de cómo se hicieron las cosas y por qué se hicieron las cosas. Y sobre todo ha faltado esa empatía con los familiares, que yo sí que he echado de menos, y que por cierto es una situación que ya no tiene reparo, porque ahora ya los familiares ya son los que no quieren ni reunirse con la Comunidad de Madrid ni saben nada. Sí, porque había parecido que estos días, 5 años después, se podía favorecer ese encuentro, pero han sido, creo que me consta, los familiares han dicho que han dicho que no quieren.